Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. Bien, mis amados, en esta mañana entramos en nuestro tercer mensaje en la serie sobre el Espíritu Santo. Vivimos apegados a esa experiencia que los apóstoles tuvieron allá en el aposento alto cuando recibieron esa bendición del bautismo del Espíritu Santo. Nosotros vivimos apegados a este principio no por una tradición. Realmente tradición denominacional es irrelevante para nosotros. Lo que es relevante es que la llenura del Espíritu Santo de Dios, la llegada del Espíritu Santo de Dios no define una denominación en particular, no define un estilo de adoración en particular, sino define una experiencia de aquel creyente que ha recibido al Espíritu, al Señor Jesucristo como su Salvador personal, y que luego de esa experiencia de salvación busca la experiencia de una llenura, de un bautismo del Espíritu Santo de Dios con la evidencia de esa llenura. Esta llegada del Espíritu Santo de Dios viene a marcar un momento importante dentro de la historia de la iglesia. Es tan grande y tan importante que desde el Antiguo Testamento se hace referencia a esta experiencia del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, es bueno que vayamos nosotros y comencemos a ver desde el Antiguo Testamento esta gran experiencia. El Señor lo define de esta manera. Nuestro Creador pone esta experiencia a nuestra disposición, la declara una promesa, la declara como una promesa profética basada precisamente en la manera en la que el pueblo de Dios estaba viviendo su fe en Él. Recordamos y hemos visto en diversas ocasiones que la manera en la que el pueblo de Dios vivía en el Antiguo Testamento durante su jornada en el Antiguo Testamento fue una vida de muchos altos y bajos. Y muy probablemente también hoy día tenemos nosotros las mismas experiencias. Tenemos momentos de altos, momentos bajos, momentos que estamos allá arriba, óigame, que no nos alcanza nadie, y momentos que estamos todos arrastrando la cobija y que nos sentimos todos deprimidos. Sin embargo, el Señor entiende que cuando el hombre y la mujer ha puesto su fe en Él, verdaderamente para nosotros hay algo mucho más que momentos de altos y bajos. Nuestra jornada en este planeta, una jornada de dependencia. No negamos los momentos de dificultad, pero sí declaramos que el Señor está con nosotros. Por lo tanto, mi fe se tiene que expresar en una profundidad, se tiene que expresar en una seguridad, se tiene que expresar en una fe tan profunda que nada ni nadie ni circunstancias me puedan mover a mí de lo que yo he sido capaz de creer. De manera tal que cuando tú y yo representemos la fe en Cristo Jesús, representemos la fe en nuestro Creador allá afuera, la gente nos pueda creer. La gente no nos va a creer porque usted le diga que Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto. La gente nos va a creer a nosotros porque vamos a vivir vidas plenas, las cuales serán de impacto para ellos y les habrá de mover a tratar de recibir y tener lo que nosotros tenemos. Yo estoy completamente seguro, que muchos de ustedes han vivido experiencias en las cuales la gente le ha dicho, bueno, mira, yo quisiera tener lo que tú tienes. ¿Se lo han dicho o no se lo han dicho? A mí me lo han dicho en varias ocasiones. Yo quisiera tener lo que tú tienes. ¿Y a qué es lo que la gente se refiere? La gente no se refiere a tu casa, a tu coche, a tus bienes materiales. La gente mira en nosotros un nuevo estilo de vida. Mira en nosotros una paz. Mira en nosotros una tranquilidad. Mira en nosotros una convicción.
¿Me entendió? Que mira en nosotros una convicción. Una cosa es creer por religiosidad, pero otra cosa es creer por convicción. Cuando yo creo por religiosidad, entonces voy a ser como una montaña rusa. Voy a estar a expensas y del momento en el que esté viviendo. Cuando vivo una religiosidad, la gente lo que verá en mí es día arriba y días abajo. Pero cuando nosotros vivimos por convicción, la gente va a ver lo mismo, no importa si tú estés arriba o estés abajo, la gente va a poder apreciar lo mismo de parte de Dios en tu vida. Aleluya. Esto trae a nosotros una garantía que nosotros vamos a ser efectivos y vamos a tener éxito, no tan solo en vivir la vida que vivamos, sino vamos a tener éxito en la vida que nosotros proyectemos también. Bendito sea el nombre del Señor, en lo que la gente va a poder apreciar de nosotros. El Padre Celestial tuvo una gran preocupación sobre esto. Jesús estaba muy preocupado, ¿no? Porque no se crea que Jesús se fue al cielo muy tranquilo, ¿no? Jesús escogió a 12 hombres. Uno de ellos lo traicionó y murmuró de él y dijo cuantas cosas. El otro se hizo bien machote, que no es así, que tú vas a ver cómo me vas a negar. Lo negó 3 veces, hasta se echó una maldición. Y los otros corrieron como gallinas. Imagínense, Jesús dejó la tarea del evangelio en los 11 que quedaron. Me imagino que los ángeles del cielo le dijeron a Jesús: aquí verdaderamente la regaste. Pero no contaban con algo como decía el Chapulín Colorado: es que no cuentan con mi astucia, ¿no? Y yo creo que Cristo es más grande que el Chapulín, ¿no? Entonces el Señor, lo que no contaba es que el Señor ya tenía algo establecido que iba a garantizar que no importa qué fue lo que nosotros vivimos o cómo lo vivimos, cuando llegara eso a nuestra vida, esto sería sobrenatural. Sobrenatural. Sería una cuestión sobrenatural. En otras palabras, ya tú y yo no vivimos a expensas de lo natural, dependemos de lo sobrenatural. Sea el nombre de Dios alabado. No vivo a expensas de lo natural, yo dependo de lo sobrenatural. Ahora bien, si nos vamos al libro de Joel, en el capítulo 2 del libro de Joel, versos 28 y 29, dice la Escritura: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre todas las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Wow. Llega un momento en la historia que el Padre Celestial a través del profeta dijo: yo voy a hacer algo muy especial, algo sobrenatural. Va a llegar un momento en el que voy a hacer algo que nunca antes jamás había sucedido en este planeta. Hasta este momento la presencia del Espíritu de Dios estaba sobre unos cuantos, sobre profetas, sobre aquellas reyes, sobre jueces, sobre alguna persona. No era donde estaba esa presencia. Pero el Señor entonces dice ahora: bueno, ahora vamos a entrar en otra parte de esta jornada. Vamos a ir a algo mucho más profundo. Va a llegar un momento en el que yo voy a derramar mi espíritu y lo voy a hacer sobre toda carne. Sea el nombre de Dios alabado. O sea, el Padre decidió someter y declarar, entregar la experiencia del Espíritu, no solamente a 2 o 3, dijo: se lo voy a dar a todo el mundo. Wow. Pero ¿cuándo, Señor?
¿Cuándo verdaderamente será esto? ¿En qué momento podremos nosotros recibir esto? Y pasaron, hermanos, generaciones, y pasaron años, y pasaron momentos difíciles, pero llega Jesús de Nazaret a este planeta. El Padre Celestial cumple la promesa de Génesis capítulo 3 y envía a su Hijo Jesús para traer al hombre salvación. Y el hombre se enfrenta, y ¿sabes lo que sucede? Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos y versículo número 1, dice la Escritura: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En Joel, el Señor dice: yo tengo algo para ustedes. Yo tengo algo que voy a hacer de ustedes una generación sobrenatural. Voy a hacer de ustedes una generación diferente. Voy a levantar una generación de creyentes que no van a estar hoy arriba, mañana abajo, sino que cuando sean llenos de mi Espíritu van a hacer cosas grandes. Los jóvenes van a ver sueños, se van a ver cosas extraordinarias. No actos de magia y sandeces, pero momentos de demostración del poder de Dios en circunstancias específicas y difíciles. Y ese día, amados, dice que estaban allí todos los discípulos. Y Jesús le había dicho ya: ustedes no hagan nada, no salgan a hacer nada. Váyase y espere hasta que el Padre les envíe la promesa de lo alto. Se fueron, y dice que cuando sucedió algo interesante en la vida de ellos, dice que estaban todos allí, y dice que estaban, en el verso 1, estaban todos unánimes juntos, homozuamón, es en griego. O sea, es una diferencia que existe en nosotros. Existe una diferencia. Pero hay un momento, amados, en el que nosotros nos sobreponemos a las diferencias triviales de la tierra y estamos unánimes en el pensamiento divino. ¿Me entendió? Nosotros nos sobreponemos, vamos más allá de las divisiones triviales del color, de los gustos, del partido político, del candidato que a usted le guste, que no le guste, lo que sea. Pero tiene que haber un momento en el que nosotros vamos por arriba, y ese momento llegó a la iglesia. Pasaron por arriba de todo, pasaron por todos los conceptos de religiosidad, pasaron por todo ello y quedaron unidos en una misma mente, en un mismo espíritu. Y dice que el Señor envió la promesa del Espíritu Santo. Dice algo más, saltando al verso número 14. En el verso 14, mis amados, cuando eso sucede, comenzaron a hablar en otras lenguas, vieron llamas, fue un asunto tremendo, una llegada espectacular. Bueno, imagínense, amado, mire, el Señor Dios ha hecho tantas entradas increíbles a este mundo, ¿no? Pero cuando Jesús entró ese día de domingo de Pascua, que le llaman, ¿no? La tradición, que entró montado en el burrito, todo el mundo le recibió con palmas, ¿no? Qué tremendo, qué momento, qué entrada más espectacular. Ha llegado el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y los recibieron. Pero el día del Espíritu Santo
Dios entró como es Dios. Entró con señales, con prodigios nunca vistos. Se movió aquel lugar, tembló, se aparecieron lenguas de fuego sobre las cabezas de aquellos y comenzaron a hablar en diferentes lenguas y fueron llenos del Espíritu de Dios. Y estaban allí, me imagino que la gente se empezó, ¿qué está pasando? Y empezaron a pensar que los que estaban allá arriba andaban con una resaca. Estos están tomados, tienen una resaca allá arriba. Y como imagínense, la calle, la carretera estaba ahí al lado, el aposento acá arriba, todo se oye. Entonces Pedro decidió aclarar el asunto. Y en el verso 14, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, y en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Sea el nombre de Dios alabado. El apóstol Pedro les revela que lo que está sucediendo no es otra cosa que la llegada del Espíritu Santo de Dios. Esta es una experiencia increíble, ¿no? Por lo tanto, como creyentes es necesario que cada uno de nosotros busquemos ser llenos de este Espíritu Santo. Esto no es una opción. Es un mandato que el Señor nos dio. ¿Qué significa esto de ser bautizados en este Espíritu? Amado, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia espiritual. No es una experiencia religiosa, no es una experiencia denominacional, no está reservado únicamente para aquel que se hace llamar pentecostal. Es una experiencia espiritual que sigue a la salvación. Esto indica que si usted todavía no ha recibido la bendición del bautismo del Espíritu Santo y por ahí viene alguien y le dice: más te vale que hables en lengua porque te vas a ir al infierno, dígale: te reprendo en el nombre del Señor. Porque el bautismo del Espíritu Santo no marca la salvación. La salvación viene solamente por aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Recibirlo. Lo que a mí me salva es la sangre, es confesar, dice el libro de Romanos, confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Soy salvo. Si creyeres, si te arrepientes y tú confiesas, serás salvo. Amén. Pero esta es una experiencia, o sea, indica que es primero. No es para salvación, pero que es importante que nosotros la tengamos. La palabra nosotros utilizamos la expresión bautismo porque es ser sumergidos y ser llenos de ese Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, esta fue una experiencia normal para aquellas personas que anhelaban todo lo que Dios tenía para ellos. Y hoy día ha dejado de ser así, ¿no? En aquel entonces eso era una experiencia normal. Hoy día nosotros nos hemos ido separando, gradualmente nos hemos ido separando, apartando y dejando a un lado una experiencia tan maravillosa como es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. En el momento de la salvación, cuando usted acepta a Jesús, el Espíritu Santo llega a su vida. Amén. Porque quien reinaba en nosotros era el maligno. Pero cuando recibimos el Espíritu, cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, quien reina en mí es el Señor, ¿no? Es el Señor.
Romanos 8:9 dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Amén. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene a Cristo, dice todo el versículo. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Por lo tanto, cuando recibimos a Cristo, llega el Señor a nuestras vidas. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Esta experiencia del Espíritu Santo sobre nosotros para bautizarte fue tan importante dentro de lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, que cuando en la iglesia primitiva conocían a un creyente, le hacían una pregunta rápido: si había sido salvo, y si había sido salvo y no estaba lleno entonces del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento enviaban a líderes para orar por esa persona para que fuera lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta usted cómo era eso antes en la iglesia? Entonces, algunos a veces se preguntan: ay, pastor, ¿por qué es que ya no vemos nosotros las cosas que se veían antes cuando estaban los apóstoles? Ay, ¿por qué Dios no nos bendice y ven todas esas señales, milagros y prodigios? ¿Sabes por qué? Porque en aquel entonces, cuando tú aceptabas al Señor y te preguntaban: ¿eres cristiano? Detrás te preguntaba: ¿has sido lleno del Espíritu Santo de Dios? No. Pues ven acá, mira Pablo, ven para acá, que aquí hay uno que no está lleno. Vamos a orar por esta persona para que sea lleno del Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amado, era que se veían tantas señales y milagros, porque había gente llena del Espíritu Santo de Dios, gente los cuales su vida había cambiado y había sido transformado, gente que abandonaron la religiosidad para vivir una experiencia sobrenatural, gente que aprendieron a creer más allá de los problemas, gente que no se amedrentaron por lo imposible, sino que el Espíritu de Dios les permitió ver más allá de lo imposible. ¡Aleluya! Por eso es que se veían tantas señales, porque vivían bajo una llenura. Amados, hoy a veces estamos más pendientes de la tarjeta de membresía o qué posición me van a dar en la iglesia, que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Si algo usted debe buscar antes de hacerse miembro de esta iglesia, busque ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Que esa sea su meta, que esa sea lo que usted anhela. Dice Hechos 8:4-17, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Dice el próximo versículo: estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¡Wow! Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios. Qué cosa tremenda, ¿no? Cuando se enteraron que los samaritanos habían aceptado a Jesucristo, corrieron para allá y le dijeron: ahora vamos a orar por ustedes para que reciban el Espíritu Santo de Dios. Qué cosa tan importante. Amados, la experiencia del bautismo tiene una señal evidente. Hay una sola señal evidente sobre el bautismo del Espíritu Santo, y son hablar en lenguas. Eso no es un fanatismo pentecostal. Eso no es un trademark de los pentecostales. O sea, si hablas lengua, eres pentecostal. Yo no soy pentecostal porque hable lengua. No, mi amado, deje eso. En mi vida se manifiesta un pentecostés. Yo hablo lenguas no porque soy asamblea de Dios, hablo lenguas porque yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. He sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. He sido lleno. Y la evidencia de la llenura del Espíritu Santo
mis amados, es la lengua. No es ninguna otra señal. ¿Me entendió? ¿Me entendieron, iglesia? Es hablar en lengua. Usted no se deje confundir por nada. Dios hace lo que quiera hacer aquí. Si Dios quiere, me pone a caminar con los pies para arriba y la cabeza para abajo si quiere. Pero yo no estoy aquí para ser de payaso. Yo no estoy aquí para ser de payaso. Yo estoy aquí para permitir que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros y a través de nosotros. Sea el nombre del Señor. Por lo tanto, el lengua es la única señal. No hay ninguna otra señal. No hay ninguna otra señal. No hay ninguna otra señal. Lo demás que les puedan decir a ustedes son sandeces. ¿Ok? Son sandeces. No hay ninguna. La manifestación visible de la llenura del Espíritu Santo son las lenguas. That's it. No hay absolutamente ninguna otra. Amados, es un privilegio. Nosotros orar en el Espíritu es un privilegio. No es algo que yo tengo que hacer, pero es algo que se convierte en un privilegio. Cuando hablamos de nosotros, amados, a hablar en las lenguas, nos preguntamos, pero ¿por qué razón nosotros tenemos que hablar en las lenguas? Mire, amado, no se sabe con seguridad por qué razón es que se habla en lengua. Sabemos que pasó ese día, sucedió. Pero nos podemos poner a pensar muchas cosas. Mire, dice esta porción, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En la otra porción, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Si la lengua es el miembro más rebelde del cuerpo, entonces cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, incluso el miembro más rebelde de nuestro cuerpo mostrará evidencia de sumisión a Cristo. Aleluya. Mostrará evidencia aún lo más rebelde que tenemos. Qué tremendo, cuando llega el Espíritu Santo, aún esto se somete a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Como creyentes, tú y yo tenemos que buscar este bautismo del Espíritu Santo. El Señor nos permitió que los discípulos saliesen a predicar la palabra del Señor hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Y dijo, y cuando sean llenos de Él, entonces podrán ser mis testigos. ¿Por qué razón? Porque entonces podrán mostrar lo que quien verdaderamente soy yo. Amados, nuestra búsqueda del Espíritu Santo es una búsqueda especial, es un anhelo, es un deseo, no es una opción, es un mandato. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, pero no puede ser una búsqueda frustrante. No se frustre si usted no la tiene hoy, pero sígala buscando hasta que Dios le entregue el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu Salvador personal, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de manera positiva, entonces te invito a que nos visites al auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia en el 4519 Del Mar Boulevard, aquí en Laredo, Texas. Si el mensaje de este día fue de bendición para tu vida y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamar al 956-712-2484 y pedir tu copia gratis. También puedes encontrarnos en las páginas del internet en www.icm.church. Así que Dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición.